Bien, en regresión simple habíamos hablado también de la bondad del ajuste y habíamos hablado del R cuadrado. En el caso de regresión múltiple, el R cuadrado va a tener la interpretación usual siempre que el modelo incluya una constante. Es decir, nos va a indicar qué proporción de la variabilidad de la variable dependiente está siendo explicada por el modelo. Pero en el caso de regresión múltiple, el R cuadrado tiene un gran problema y es que tiende a aumentar en la medida en que incorporemos más regresores. ¿Por qué esto puede ser un problema? Puede ser que yo incorpore en el modelo un montón de regresores o variables explicativas que no son significativas, que no son relevantes para explicar ahí. Es decir, innecesariamente puedo estar agregando variables explicativas en el modelo y el R cuadrado siempre va a aumentar. Es decir, yo estaría aumentando o inflando espuriamente el R al cuadrado. Entonces, ¿qué pasa si tenemos dos o más modelos alternativos para explicar a una misma variable y, pero uno tiene más regresores que el otro? ¿Con cuál me quedo? El R cuadrado siempre va a elegir aquel modelo que tenga más regresores, pero no necesariamente es el mejor modelo. En estos casos usamos lo que se conoce como el R cuadrado ajustado o corregido. Es decir, lo que vamos a hacer es una corrección en el cálculo del R cuadrado, agregando una especie de penalización por la cantidad de regresores del modelo. Es decir, vamos a penalizar por el hecho de incrementar la cantidad de regresores en el modelo de variables explicativas y hacerlo en forma espuria, es decir, en función de variables explicativas que no son relevantes, no son significativas para explicar ahí. Entonces, si queremos comparar dos o más modelos alternativos para explicar a una misma variable dependiente, vamos a elegir aquel que tenga el mayor R cuadrado ajustado, siempre que comparemos modelos que tengan distinta cantidad de variables explicativas. Bien, ya vimos cómo interpretar los coeficientes si la variable explicativa es continua y si la variable explicativa es binaria o dicotómica. Lo que vamos a ver ahora es la interacción entre una variable continua, x, y una variable binaria, d. Cuando realizamos o estimamos un modelo del estilo y en función de una constante más una variable continua más una variable dicotómica más la interacción entre ambas, si estimamos ese modelo y todos los coeficientes resultan estadísticamente significativos, vamos a estar produciendo cambios en la ordenada al origen y en la pendiente de la regresión. El parámetro beta 2 va a producir cambios en la ordenada al origen y el parámetro beta 3 va a producir cambios en la pendiente. Entonces podríamos encontrarnos con cuatro casos posibles. El primer caso es el de regresiones paralelas. ¿Cuál sería ese caso? Sería el caso en el cual el parámetro beta 3 es igual a 0 y en cambio el parámetro beta 2 es distinto de 0. Es decir, el efecto que tiene x en y es siempre constante, es decir, beta 1, pero la ordenada al origen es diferente, de acuerdo a si la dummy es igual a 1 o la dummy es igual a 0. Entonces, en una sola ecuación estamos estimando dos regresiones que son paralelas. ¿Cuál sería el caso entonces de regresiones concurrentes? Sería el caso en el cual beta 2 es igual a 0 y beta 3 es distinto de 0. Es decir, la ordenada al origen es la misma, es beta 0, pero la pendiente cambia, o sea, el efecto que tiene x en y es diferente de acuerdo a si la dummy es igual a 1 o la dummy es igual a 0. ¿Cuál sería el caso de las regresiones disímiles? Sería el caso en el cual tanto beta 2 como beta 3 son distintas de 0, en cuyo caso hay tanto un cambio en la ordenada al origen como en la pendiente de la recta. El caso de las regresiones coincidentes sería el caso en el cual beta 2 y beta 3 son iguales a 0, entonces lo único que estoy haciendo es estimando un modelo de regresión simple en el cual la constante es beta 0 y la pendiente es siempre la misma de beta 1. Vamos a ver esto en un ejemplo.
queremos responder la siguiente pregunta. ¿Cuántas horas de fútbol ve a la semana? Entonces, supongamos que disponemos de una muestra que contiene datos respecto del número de horas de fútbol que un individuo ve en televisión a la semana. Esa es la variable dependiente, la variable y. Vamos a usar una variable explicativa continua x, que es el número de canales de televisión al que se tiene acceso, es decir, por eso es continua, porque hay 0, 1, 2, 3, 4, hay un montón de canales posibles. D es una variable binaria y que va a indicar el género. Vale 1 si el individuo es hombre, 0 si es mujer. Entonces, queremos estimar el siguiente modelo. Supongamos que tenemos los datos, estimamos el modelo por mínimos cuadrados ordinarios y todas las variables resultan significativas. Entonces, estimamos el siguiente modelo. Tenemos el beta 0 estimado de 1, el beta 1 estimado que es menos 0,5, el beta 2 estimado que es 2 y el beta 3 estimado que es 0,8. ¿Cómo hacemos para interpretar, en este caso, los coeficientes? Noten lo siguiente. La mejor forma de hacerlo es pensar de la siguiente manera. Pensemos en el caso de las mujeres. Cuando el individuo es mujer, la dummy D es igual a 0. Es decir, en la estimación, este término desaparece y este último término también desaparece. ¿Qué quiere decir? Que el número estimado de horas de fútbol que ve una mujer en televisión a la semana va a ser 1 menos 0,5 por x. Es decir, si x fuera igual a 0, en promedio estaría viendo 1 hora de fútbol a la semana y por cada canal adicional al que tenga acceso en la televisión la mujer, se va a disminuir la cantidad de horas de fútbol que vea en 0,5 horas. Es decir, una pendiente negativa. ¿Cuál sería la motivación? Que hay otros canales disponibles, entonces puede distraerse y no ver tantos deportes o tanto fútbol. Bien, ¿qué pasaría en el caso de los hombres? En el caso de los hombres, la dummy es igual a 1, es decir, D es igual a 1 y acá D también es igual a 1. ¿Cómo queda la regresión? Va a ser 1 menos 0,5x más 2 más 0,8 por x. Si agrupamos las constantes y los términos de x, la regresión estimada resulta ser 3 más 0,3x. Es decir, si x fuera igual a 0, la cantidad estimada de horas que ve un individuo a la semana, un individuo en este caso es un hombre a la semana, es de 3 horas. Y por cada canal adicional al que tiene acceso el hombre, se incrementa la cantidad de horas de fútbol que ve en 0,3. ¿Cuál sería la intuición atrás de esto? Que quizás tiene mayor acceso a canales de deportes y por lo tanto ve más horas de fútbol a la semana. Es decir, en una sola ecuación estimada, en un solo modelo de regresión múltiple, tenemos un caso de regresiones disímiles. Es decir, hay un efecto del género sobre la cantidad de horas de fútbol que ve a la semana un individuo y entonces estamos produciendo un cambio en la media y el efecto diferencial es de 2, es decir, va a ser 1 en las mujeres, 3 en los hombres, y hay un efecto diferencial del género en el impacto que tiene X en Y, es decir, en la cantidad de canales a los que tiene acceso sobre la cantidad de horas de fútbol que ve, que en el caso de las mujeres es negativo y en el caso de los hombres es positivo. Es decir, son regresiones disímiles y con pendiente de distinto signo.